Buenas noches. Buenas noches, profe. Qué milagroso escucharla. Por venirlo a saludar, profe. Ah, bueno. Ya, Ángel, José Ángel, que ya le quitó el mal genio. ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien. ¿En qué minuto quedamos? Don Javier, muy buenas tardes, buenas noches. ¿En qué tiempo quedamos para ahorita entrelazar? Profe, no recuerdo si en el minuto 26. Vamos a mirar, es que yo no sé si tengo aquí un 116. Pero ese era del anterior. Sí, espérate, a ver. Que vimos fue de Cornejo. Ah, el de Conejo es el de 116, ¿cierto? Sí, señor. Ese sí lo dejamos ahí. Si me falta un individuo aquí, ¿dónde andará? Profe, Buenas noches, profe, José. ¿cómo está? Ah, buenas noches, es milagroso escucharlo. Milagro de siempre, profe, muy Ah, puntual. bueno. Mire, mía, a ver aquí, que es que están todos rojos y tampoco. ¿Tú me que el 26, más o menos? Pero a ver, pero nos ubicamos. Aquí. Ay, ay, ay. Uy, vamos a retomarles del avalúo para hacer la conexión, ¿listo? Para que entendamos eso ahorita para los ejercicios que se van a plantear ahí, los ajustes, ¿listo? Entonces me dice aquí, si están viendo, estoy viendo. Y ahora pues alista en la mano para que tomemos nota también de unas cosas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Bien, actualícese. Me parece que la persona pertinente para que a quien le hagan ustedes la pregunta debe ser el doctor Guevara en ¿Está bien materia el fiscal. sonido? Sí, señor. Ok. Si bien la NIC 16 no habla de avalúo certificado, ustedes observen lo que son los valores razonables. El valor razonable en la NIF 13 dice que se debe aplicar un método de valoración técnica. ¿Quién tiene que generar una valoración técnica? Lo tiene que generar un perito, no lo genera el contador, a menos que dentro de la empresa haya un perito evaluador. Pero si la empresa quiere ser transparente, el problema es que creo que en esa pregunta estamos ciñendo a la literalidad de la NIC 16. El que tiene que
probar de que el avalúo corresponde a una persona idónea es el que expresa los estados financieros. Si no, su información posiblemente no sea creíble. Y yo tengo que generar los argumentos para que sea creíble. Entonces, no tratemos de buscar que como la norma no lo exige, entonces no lo hagamos, porque nos quedamos en la letra y la letra puede quedarse muerta. Entonces, no se trata de eso. Vamos a ver otra pregunta. Hacer los avalúos para las micro y las pymes. Claro que hay que hacer avalúos para las micro y las pymes. Lo que pasa es que solo se puede hacer por una única vez. ¿Cuándo? En la transición. Las plenas sí lo tendrán que hacer cada año. Las pymes por ahora y las micros solo lo harán una única vez. Entonces, eso de todas maneras puede ser susceptible de modificación. Están pendientes unas modificaciones a la NIF para pymes para el año, si no los alcanzan en el año 2014, piensan en el año 2015. Yo creo que algunos países están pidiendo urgente algunos cambios, especialmente en materia de activos. Pero lo que pasa es que ¿quién entiende a las personas? Si la NIF obliga a hacer avalúos, eso cuesta plata. Y si la NIF no obliga a hacer avalúos, ¿por qué no podemos hacerlo? Entonces realmente uno se quedaría como sin soporte para sustentar algunas cosas. A la gente no le gusta hacer avalúos, no nos digamos mentiras, no le gusta porque eso cuesta plata. Y si la gente ha brincado cada 3 años para hacer un avalúo, ahora imagínense que la obliguen a hacer avalúos todos los años. Y eso lo tienen que empezar a presupuestar. Hay avalúos que pueden costar cualquier cantidad de dinero y las empresas, por eso la superintendencia había dado la opción de cada 3 años. En NIF no existe cada 3 años, en NIF existe cada año. Por eso las pymes dicen que pueden ser avalúos siempre y cuando cambie significativamente las situaciones y así mismo lo sustentaría la empresa. Entonces mire que algunos que odian las pymes de pronto tienen herramientas de manejo para esos efectos. Hablemos de indicio, lo de los 3 años. Indicios es que haya un cambio en el mercado sustancial. Observen ustedes que en nuestro propio país, en Colombia, el valor de la propiedad raíz en la costa tiene un valor, en el interior tiene otro valor, en cada departamento tiene, y aún en regiones tienen un distinto valor. Incluso cuando se hacen obras, cambian los valores. Entonces, de esos indicios es los que estamos hablando. Y hay regiones donde normalmente son relativamente estables o durante algún tiempo son realmente estables y no hay mayores cambios. Una aclaración, en el 2649 no se habla de cada 3 años. Casualmente el 2649 está en concordancia con las normas internacionales. Dice que hay que hacer avalúos. Lo que pasa es que dice al menos cada 3 años que se sacó una circular. Se sacó una circular de al menos cada 3 años. Ese al menos cada 3 años era de que había que hacerlo anual. Pero si no lo quiero hacer anual, por lo menos uno debería hacerlo cada 3 años. La gente dejó de hacerlo anual y lo volvió regla general, la excepción, es decir, cada 3 años. Entonces, en eso nosotros debemos ser claros que era cada año y en un evento especial cada 3, pero todo el mundo se fue por la superior. ¿Por qué? A la gente no le gusta hacer avalúos.
Una bodega que no sé cuánto tiempo la voy a utilizar. Una bodega no es infinita. Una bodega tiene una vida que usted la tiene que determinar. Es más, las empresas no son infinitas. Las empresas tienen vida. Usted en su escritura de constitución, analícelo y se va a dar cuenta que dice que la empresa tendrá vida hasta tal época. Usted le ha puesto una vida a esa empresa. Y eso no significa que la empresa se vaya a acabar en esa fecha. Lo cual quiere decir que cuando esté próximo a vencer, usted tendrá que hacer una reforma a la escritura para prolongar la vida de la empresa. Lo mismo pasa con una bodega. Usted determina una vida, la que usted considere. Si a usted le parece que que la bodega la puede usar 100 años, pues póngale 100 años. Si le parece que eso es exagerado, pues póngale menos. Pero usted es el que define. ¿Y quién define eso? Lo define incluso su proyecto de planeación estratégica. Porque usted no se puede aislar de la empresa. Esto no lo puede hacer a usted a la topa tolondra y decir, a ver, venga, yo me siento a imaginarme cuánto tiempo tengo. No, tiene que haber unos argumentos y criterios para que la empresa. Por eso es que esto es una decisión empresarial, no es una decisión de que le ponen una tarea a alguien y punto. Si usted no sabe cuánto es la vida útil, entonces tome y diríjale un comunicado a la gerencia y a los dueños y dígale en qué tiempo la gerencia piensa hacer eso. No se quede usted con ese problema y así usted salva de alguna manera su criterio. Ahora usted lo puede sugerir, es otra cosa. Pero hemos tenido el caso donde hay empresas que en los próximos 5 años vencen, su vida vence. Y hemos colocado 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque presumimos que eso tiene que estar allí. Usted dentro de 3 años, dentro de 4 años, puede cambiar esa estimación. La puede aumentar, la puede disminuir. ¿Por qué? Porque los negocios cambian. El hecho de que usted le ponga una vida útil hoy a un bien, no significa que esa vida útil es inmodificable. No, esa vida útil se puede cambiar. Por eso existe la NIC 8, o sea, la sección 10 en pymes. Las estimaciones pueden ser modificables, se pueden cambiar. No manejemos cosas estáticas. La economía no es estática. Los mercados no son estáticos. Por lo tanto, la contabilidad no puede ser estática. Tenemos que ubicar la contabilidad en el contexto dinámico de la empresa. Esa es nuestra sugerencia en ese campo. Hay preguntas muy generales. ¿Cómo sería para una empresa de transporte? Pero, ¿qué sería para una empresa de transporte? ¿Qué? ¿Los vehículos o la bodega donde guardan o el lote donde guardan los vehículos? Realmente no sabría a qué se están haciendo. Y voy a tomar el caso de la empresa de transporte porque es pertinente para algunas cosas. Yo conozco empresas de transporte de carga, donde las tractomulas cada X tiempo le hacen un reforzamiento del motor y le hacen algunos cambios porque saben que unas piezas duran un determinado tiempo, porque su desgaste es muy fuerte. Entonces, número 1, esa tractomula vale la pena tenerla por partes. ¿Cuántas partes? Usted siéntese a definirlo eso con el jefe de transportes o con el área de mantenimiento de vehículos, qué sé yo. Ahora, hay empresas de transporte que ni siquiera vehículos tienen. ¿Por qué? Porque los vehículos son de los afiliados a la empresa de transporte. Entonces usted se quita ese problema, porque se lo ha trasladado todo el problema al propietario del vehículo. Ahora, si tiene un vehículo propio, entonces hágale todo el análisis a ese vehículo. Estamos en ese momento asesorando a una empresa de transporte que tiene cantidades de buses, pero solo son de ellos 3. De una flota de más de 200 vehículos, 3 solo son de la entidad. Los demás son de los propietarios, de los afiliados a la empresa de transporte. Entonces, puedo partirlo o puedo fraccionar el bien por partes. Por ejemplo, motor, ejes,
sería algo importante, y el resto, si acaso el tráiler también lo puedo tener aparte, no sé, eso lo define cada empresa. Las NIF no son estáticas, las NIF es para que usted analice qué le conviene fraccionar y qué no. Entonces usted podría al motor darle una vida cada vez que lo tiene proyectado reparar. Esa es una manera que usted lo haga. Ahora, si el valor de la reparación es costosa, usted podría crear un activo para depreciar esa reparación o llevarlo al gasto si acaso no tiene una importancia relativa dentro del costo. Todo eso vale la pena entenderlo. Yo personalmente sería partidario de depreciar eso. La gente, ¿por qué no lo deprecia? Porque es mejor llevarlo al gasto y bajar la utilidad. Entonces, le estamos quitando a las utilidades de una vez todo, en lugar de diferir ese costo de esa reparación. Voy a mencionar brevemente, veo varias preguntas del leasing y quiero mostrar precisamente algo relacionado con el leasing. Para aquellos que tienen nuestro taller de leasing, nosotros hemos explicado, los suscriptores oro tienen derecho a ver una publicación que hicimos sobre material de pymes y ahí elaboramos un material sobre leasing, pero lo voy a explicar brevemente. Yo tengo aquí unas condiciones de un leasing que me dicen a mí que el bien vale 1.000, que tengo una opción de compra de 100, que voy a pagar ese leasing en 3 años a una tasa del 20%. Sin embargo, tengo un bien que lo voy a depreciar, le voy a dar una vida útil de 10 años, que lo voy a depreciar por línea recta, que le voy a dar un valor residual o de salvamento de 2.50, por lo tanto el valor depreciable son 7.50. Repasemos valor depreciable. ¿Por qué el valor depreciable es 7.50? 1.000 menos el valor residual. Yo deprecio 7.50. Como son 10 años, 7.50 dividido 10, 75. ¿Por qué? Porque estoy utilizando línea recta. Esta es la programación de pagos, que no quiero detenerme allí, y mire cómo lo contabilizo. Pues lo contabilizo muy sencillo, un pasivo y una obligación. Eso es lo que yo hago. Ahora suponga usted, y lo voy a pasar para efectos, vamos a hacer una disminución de esto. Y vamos a ver qué ocurriría si yo lo tengo en el año 2. En el año 2, ¿yo qué debería estar haciendo? Observe usted lo siguiente. Voy a disminuirlo un poquito más porque eso, necesito ver varias cosas. En el año 2, es decir, en este año, yo tengo el gasto de depreciación, que ya lo habíamos calculado en 75, pero como van 2 años, pues la depreciación acumulada ya va en 150, 2 años de 75, 150. El valor en libros va en 850. ¿Cuánto compré? ¿A cómo lo compré? A 1.000. Estoy hablando metodología NIF. Ahora voy a hacer la implementación de esto. Cancelo la obligación, 296, que son estos 296. Este es este. Los intereses, 150, son estos. 150 de gasto, 150 de gasto. Y pago la cuota, 447, que es esta cuota. Subámosla aquí. Exactamente. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre. En los 2 años he pagado 200 de intereses y 150 de intereses. Llevo pagado 350 de intereses. De cuotas, he pagado 2 cuotas de 447 que suman 894. Perfecto. ¿Qué hago yo aquí? Observen ustedes esto. Como no lo tengo, creo un bien de 1.000. No existe. Entonces lo creo, débito 1.000.
La depreciación acumulada tampoco existe. 2 años, 150. Mire, es como si estuviera reconstruyendo. Por eso esto es como si yo lo hubiera hecho todo el tiempo en NIF. Y acá como si recién lo voy a hacer. ¿Cuánto estoy debiendo aquí? Estoy debiendo 456. Ese es el pasivo que yo creo. La diferencia entre este activo y esta depreciación acumulada y este pasivo me da 393. Como la contabilidad es matemáticas, les voy a explicar de dónde sale esos 393. Yo debí haber depreciado un gasto, o debí haber llevado a los resultados un gasto por depreciación de 150. Por intereses, 350 de 2 años, 200 del año 1, 150 del año 2. Me da 500.55. Pero pagué de cuotas, que fue lo que llevé al gasto realmente, 894,51. ¿Cuál es la diferencia? Debí haber llevado a gastos en 2 años 500, pero llevé 894. La diferencia, 393,96, que es este mismo valor que está aquí. Mire, la contabilidad en ese sentido sí es, si tengo alguna diferencia es por algún otro tipo de información. Bueno, muy bien, vamos a, como les he dicho, de todas maneras estas preguntas no se van a quedar en el aire. Todas estas preguntas las estamos recogiendo para todos los consultorios, seguirlos dando, que son de acceso gratuito para toda la comunidad contable. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde vamos a estar emitiendo consultas de ustedes, nuestra primera base grande, porque por fin la comunidad contable estamos muy felices de ver las distintas inquietudes. Nosotros estábamos muy preocupados que nos llegaban preguntas y la mayoría de preguntas eran de estudiantes, de profesionales no. Por fin la comunidad contable, al menos en el día de hoy, se ha manifestado y para nosotros es una gran alegría poder contar con una base de preguntas, porque nosotros ¿qué les vamos a resolver si no preguntan? Entonces ahora sí vamos a tener una batería de preguntas para poder apoyar su proceso de implementación. Entonces esas preguntas quedarán en una base de datos de inquietudes donde las vamos a empezar todos los viernes a reflejar y luego a publicar en YouTube para que las compartamos con toda la comunidad. Las realizamos el viernes, las editamos y las llevamos a YouTube. Totalmente gratuito, señores, no necesitan pagar un peso. Todos los suscriptores y no suscriptores. Imagínense estas ventajas que tienen ustedes con nuestro portal. Bueno, vamos a ver entonces ahora el tema que lo voy a mencionar porque es un tema bastante extenso, el tema del impuesto diferido. El impuesto diferido ha existido toda la vida, nunca lo hemos hecho. Ese impuesto diferido lo dejamos a un segundo plano. ¿Por qué? Porque volvimos la contabilidad una copia de la declaración de renta. Entonces, si no hay diferencias, pues no hay impuesto. Y las poquitas diferencias, no le hacemos impuesto diferido. Las poquísimas diferencias, no le hacemos absolutamente nada. En NIF, como las diferencias ya se vuelven tan notorias, entonces no hay escapatoria con el impuesto diferido. Yo no he entrado a explicar fuertemente impuesto diferido. Los suscriptores oro tienen una conferencia que se llama Impuesto Diferido, que la realizamos tal vez hace unos 2 años, ¿no? Que era como un calentamiento para entrar en impuesto diferido, la cual estamos pensando en este segundo semestre volver nuevamente a refrescar esos conocimientos, dado de que hace 2 años el interés por el impuesto diferido era muy bajo y ahora sí lo vamos a necesitar. Entonces todo eso lo vamos a volver a replantear, no se preocupe. Empecemos por partes, pero no todo a la vez. Vayamos haciendo las cosas bien aprendidas y bien entrenadas. ¿De dónde nace el impuesto diferido? Pues nace de unas diferencias que se llaman temporarias. Sin embargo, también hay diferencias permanentes. ¿Qué es ¿Qué es una diferencia permanente? Una diferencia permanente
es cuando la DIAN dice, ese gasto es no deducible. ¿Por qué? Punto, la ley lo dice. Pues no hay nada que hacer. Eso es una diferencia permanente. Cuando dice, este ingreso es no constitutivo de renta, es una diferencia permanente. ¿Qué es una diferencia temporaria? Una diferencia temporaria es cuando tú deprecias, por ejemplo, a 20 años y el Estado te dice que es a 5. Entonces se genera una diferencia temporaria. Diferencia temporaria es cuando tú reconoces, ¿no?, que el costo del inventario tiene un valor y fiscalmente tiene otro, pero que al final compensado va a ser el mismo. Una diferencia de tiempo, por eso se llama temporaria, de tiempo. Nosotros en los videos de YouTube tenemos bastante material de impuesto diferido conceptual para que vayas entendiendo. Coloca impuesto diferido en YouTube y te vas a dar cuenta que somos los mayores productores. Sin ánimo de ufanarnos, Actualícese, creo que es el mayor productor de videos educativos de Latinoamérica en materia de NIF. Tal vez ni siquiera hay nadie que le acerque, que le dé a los tobillos. Yo pienso que allí somos líderes en eso. Y otros países utilizan nuestro material para estudiar. ¿Por qué tú también no lo haces? Ya que la empresa ha entregado todo un conjunto de cosas. Por eso aquí no te podemos explicar todo. El impuesto a las ganancias también es financiero. ¿Y por qué es financiero el impuesto a las ganancias? Porque está conformado por dos conceptos. El impuesto corriente, que es el que sale o que obtengo de la declaración de renta, que no hay nada que hacer, y el impuesto diferido, que nace de esas diferencias donde yo digo, mire, si bien me toca pagarle al Estado, yo no debería castigar al inversionista. Entonces, al no castigar al inversionista, entonces yo voy a hacer ese cambio de otra manera para poderlo manejar distinto. Eso tiene efectos en los estados de resultados y tiene efectos en el patrimonio, porque se genera, porque es que las cifras contables son distintas a las cifras fiscales. Entonces, lógico que van a ser distintas. Todo este proceso de cambio, todas estas reclasificaciones se van a volver diferencias contra la declaración de renta. Imagínate que si tú vas al estatuto tributario, los cultivos son inventarios. En NIF, los cultivos son activos biológicos. Entonces van a estar, posiblemente, si no cambia el formato de declaración de renta, lo tendremos que ubicar en otros activos. Entonces, tengan en cuenta esa circunstancia. O si no, para efectos tributarios lo declararemos como un inventario como toda la vida. Entonces nosotros nos va a tocar reestructurar la información de NIF para volverla fiscal de acuerdo con los parámetros fiscales. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este proceso, porque cambian los conceptos, cambian totalmente los conceptos. Bueno, de impuesto diferido, sí creo que tenemos que hacer un trabajo bastante grande, pero así como alguien mencionaba al inicio del día de hoy, de este día, decía, debemos generar unos prerequisitos para asistir. Mire, el día de hoy yo no puedo, ni podemos como entidad, porque nosotros le debemos nuestro esfuerzo a una comunidad contable. Una comunidad contable que necesita conocer y es lo que estamos tratando de hacer. Pero en impuesto diferido, yo sí esperaría que ustedes fueran madurando un poquito y de pronto les prometo muchísimo material para el último trimestre. Todo el material que tenemos, porque está listo, empezarlo a sacar. Ahora, quien tenga inquietudes sobre impuesto diferido, con mucho gusto nos puede escribir y nosotros le daremos respuesta. No, en ese sentido no. Me refiero es que de manera masiva no vamos a salir a explicar impuesto diferido porque necesitamos que esto vaya avanzando más y de pronto con el impuesto diferido podríamos generar más confusión que claridad. Se los digo por los distintos seminarios que hemos dictado y la gente solo viene a entender impuesto diferido a veces con el segundo o tercer diplomado, cuando por fin ya tiene medio claro qué es este tema de estos cambios, cuando ya ha madurado el tema de NIF.
Entonces, en ese caso, lo dejamos como un pendiente, pero eso no implica de que no exista y que si ustedes tienen inquietudes, con mucho gusto las pueden realizar, que nosotros en los distintos consultorios se las vamos a explicar. Intangibles. Hemos llegado a la parte de intangibles, donde manejamos, por ejemplo, que el goodwill formado y el goodwill comprado son distintos. El goodwill formado, el goodwill estimado, no existe en NIF. Eso es ¿qué les puedo decir? En algunas ocasiones, el goodwill ha sido fruto de una valoración técnica de una empresa. Pero en muchísimas ocasiones nos hemos topado que un goodwill vale 15.000 millones de pesos, cerradito. Y uno dice, ¿basado en qué está este goodwill? Dice, no, ese goodwill viene ahí hace años. ¿Cuál es la contabilización de ese goodwill formado? Cuenta 16, goodwill. Cuenta 32, superávit de capital, goodwill. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reviértalo, compañero. Reviértalo porque eso en NIF no existe. Algunos han hecho el goodwill estrictamente para mejorar la presentación de estados financieros. Eso significa que al retirar este goodwill se va a impactar el estado financiero. Muchos, para poder cumplir con los requisitos de algunas superintendencias por concepto de capital, han cuadrado el capital a punta de goodwill estimado. Entonces, por ese motivo, ahí les entrego los argumentos. En la sección 18, párrafo 18.4, y en la NIC 38 de plenas está entre los párrafos 65 y 71, para que ustedes tengan la prueba por qué el goodwill formado o goodwill estimado no hace parte de las NIF. Fíjese que la declaración de renta tampoco está, porque no existe. El goodwill comprado, por el contrario, sí existe. Y el goodwill comprado se hace basado en la sección 19 de NIC para pymes, cuando yo compro una empresa, o en la NIC 38 de intangibles entre los párrafos 10 y 16. Ahí los van a encontrar el goodwill comprado, cómo se calcula. Normalmente el goodwill comprado es cuando yo compro un intangible o cuando fusiono una entidad. Están las dos alternativas. La sección 19 es cuando yo fusiono, por eso la sección 19 se llama combinación de negocios y plusvalía. Entonces normalmente está generado bajo estas dos direcciones. El know-how es lo más parecido al goodwill que hay. Goodwill, crédito mercantil, know-how o el saber cómo, el secreto de un negocio, la experiencia de una persona, el conocimiento de una persona, ese know-how, si es formado o es estimado, no debe aparecer en el balance. Por lo tanto, las cifras de superávit de capital de estos conceptos tienen que desaparecer. ¿Qué tengo que hacer? Pues revierto intangibles, activo, crédito, patrimonio, débito. Know-how, intangibles, know-how, crédito, patrimonio, débito. Creo que el registro contable no amerita mayores explicaciones. Por lo tanto, este no es el mayor tema por discutir. Vamos a los intangibles aceptados. ¿Cuáles son los intangibles aceptados? Pues los intangibles aceptados son marcas, patentes, derechos, licencias, concesiones, franquicias. ¿En dónde está la definición de intangibles? Está en la NIC 38 de plenas, la sección 18 de pymes. ¿Y qué nos dice estas definiciones? Que un intangible es un activo sin apariencia física, plenamente identificable, de carácter no monetario, que es separable, que se puede dividir de la entidad, se puede segregar de ella, que yo lo puedo vender, lo puedo transferir, endosar, lo puedo explotar, lo puedo arrendar, lo puedo canjear, ¿no? Y además surge de un contrato, o puede también llegar a surgir de un contrato o de derechos legales. Por lo tanto,
Por ejemplo, una persona que quiera abrir un McDonald's, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que comprar la franquicia. Alguien que quiera comprar un sándwich cubano o un cocorico, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Es comprar la franquicia. Un Hard Rock, ¿no? Un Juan Valdés. Entonces, es comprar la franquicia. Eso es un intangible, en este caso. Otro intangible, compro un vehículo y el vehículo tiene una licencia. Esa licencia es un intangible, porque el vehículo es propiedad, planta y equipo, y la licencia de transporte es un intangible. Es más, el activo se puede dañar, se puede chocar, se puede perder, me lo pueden robar, pero la licencia puede pasar a otro vehículo. Por eso tienen vidas separadas, ¿no? Por lo tanto, eso hace que un intangible pueda permanecer. Unámoslo con los diferidos, que es lo más cercano a los intangibles que hay. Gastos pagados por anticipado. Y abrimos la sesión de preguntas y nos vamos a un descanso. Los gastos pagados por anticipado normalmente no les pasa nada. Intereses pagados por anticipado, déjenlos quietos. Lo único que tiene que verificar es si el valor es correcto. Seguros, usted pagó la póliza por anticipado de todo el año. Listo. Es totalmente viable. Cumple con la definición de activo. Los gastos pagados por anticipado no les pasa nada. Solo podría cambiar en el evento en que no cumpla con la definición de activo. ¿Cuál es la definición básica de activo? Activo es un recurso controlado por la empresa, provenientes de eventos pasados de los cuales espero recibir beneficios futuros. Si no cumple esos 4 parámetros, entonces no es un activo. Cargos diferidos, allí sí empezamos a retorcernos. Pero tampoco todos los cargos diferidos se castigan. Analicemos los cargos diferidos que se aceptarían. Por ejemplo, programas de computador podrían pasar a licencias perfectamente. Y digo podrían porque habría que analizar qué tipo de licencias están registradas allí. Yo no lo sé. Entonces, por eso digo podrían. No doy certeza absoluta porque solo la puedo dar si tuviera la cifra y los argumentos para poder decir que sí o que se castiga. Normalmente sí se puede hacer. Conceptos tales como útiles y papelería, elementos de aseo, instrumental quirúrgico, dotación a trabajadores, elementos de ropería, lencería, loza, cristalería, platería, cubertería, que normalmente lo hacen los hoteles. Todo eso podría pasar a inventarios de suministros. ¿Por qué? Imagínense ustedes la loza. La loza tiene fácil destrucción, pero yo necesito tener inventarios para ello. Entonces, normalmente esto podría cumplir perfectamente con la definición de inventario de suministros. Remodelaciones, mejoras en propiedad ajena, moldes y troqueles podrían pasar a propiedad, planta y equipo. ¿Qué habría que analizar? Pues la materialidad de estos conceptos. ¿Qué tan sustentables son? En una zona franca, para que ustedes me entiendan, se habían hecho un poco de remodelaciones y esas remodelaciones costaban un poco de dinero. 1. 2. Esa infraestructura que se creó va a durar varios años. Por lo tanto, a pesar de que el bien no es de la zona franca, porque no lo era específicamente, entonces, lógicamente, vamos a tener el efecto de que tendríamos nosotros que castigarla, pero cumple con la definición de pasivos perfectamente, porque la vamos a usufructuar más de un año. Y es una estructura plenamente identificable. ¿Por qué no la podemos contabilizar? No podemos ser tan exageradamente cuadriculados que decimos todos los diferidos, castíguenlos. No, eso no podemos ser así. Tenemos que tener un rango de análisis. Tenemos que tener un margen de maniobrabilidad. Esto no puede ser en algún evento de carácter financiero, no de contadores, sino de carácter financiero. Estaban diciendo que lo peor que le hubiera pasado a las finanzas es las NIF. Y yo dije, ¿pero por qué? Entonces decía, no, porque es que todo va al gasto. Y dije, no puede ser. Y cuando nos pusimos a discutir, este fue uno de los temas.
Y dentro de estos temas nos encontramos que había un exagerado criterio de castigo. Entonces debemos ser mesurados en este tipo de situaciones. El impuesto de renta diferido que existe en la contabilidad actual, pues ese se mantiene. Ahora veamos cómo se contabiliza estos intangibles. Pues muy sencillo. Si no existe o si aumenta su valor, porque yo puedo valorar el intangible. En algunas ocasiones, por ejemplo en el caso de licencias de vehículos, las licencias están por un valor muy pequeño, están por el valor que se adquirieron hace X años y resulta de que esas licencias tienen vida casi que infinita, porque se me acaba el vehículo y se la puedo trasladar a un nuevo vehículo. Entonces, por lo tanto, no es tan depreciable. Esa es una de las objeciones que se le han hecho a las NIF para pymes, donde los intangibles todos tienen vida definida y resulta de que no todos los intangibles tienen vida definida. Hay intangibles que tienen vida infinita. Entonces, bajo esa perspectiva, lógicamente, y al valorarlos, porque un intangible se puede valorar, vayan en este momento, cojan un taxi del año 70, no nos vamos lejos. ¿Y cuánto le costó la licencia? O del 80 o del 90, tampoco sin irnos muy lejos. Y vaya a ver cuánto vale una licencia hoy. Se ha valorizado esa licencia. Y al valorizarse, ¿qué hago? Un mayor valor del intangible con un crédito al patrimonio. Y si por algún motivo, por el contrario, se deterioró, entonces lo que haré es una disminución del intangible con su deterioro y un impacto en el patrimonio. Ahora yo tengo que determinar si ese deterioro es transitorio o es definitivo, porque es que el deterioro también se podría revertir si cambian las condiciones. Reclasifiquemos los diferidos. Al reclasificar los diferidos, entonces tenemos los cargos diferidos de mejoras, crédito, los llevo un débito a propiedad, planta y equipo, construcciones, por ejemplo. Cargos diferidos, moldes y troqueles, lo podría llevar a propiedad, planta y equipo en equipos. En los inventarios, los útiles y papelería de cargos diferidos, los elementos de aseo y cafetería, crédito, la dotación de trabajadores, crédito, y lo llevo un débito a los inventarios de suministros. Las cifras, pues colóquele los saldos que ¿Tienen la contabilidad? Tengo en dotación de trabajadores 10 millones, pues 10 millones y en suministros 10 millones. No creo que esa parte, lo importante es tener claro el concepto. Y este es el concepto para tener. Posiblemente más adelante, con un poco de más argumentos de despegue, podemos hacer un taller numérico o un ejercicio, incluso si ustedes lo consideran calificable para ver de qué grado de aprehensión tenemos de las NIF. Los diferidos no aceptados. Entonces, por ejemplo, tenemos remodelaciones y mejoras en propiedad ajena. Ustedes me dirán, ahora sí se nos enloqueció Edmundo Flores, porque dijo que había que pasar la propiedad, planta y equipo y ahora dice que no se aceptan. Por eso coloco, ojo, podrían llevarse a propiedad, planta y equipo o castigarse. ¿Quién define eso? Eso lo defines tú. ¿Y cómo sabes si sí o si no? Argumentalo. Sustenta que eso no lo vas a castigar, sino que es una propiedad, planta y equipo y cumple con la definición de propiedad, planta y equipo. Si tú lo logras sustentar, pues lo puedes dejar. Si no tienes argumentos, te va a tocar castigarlo. Por lo tanto, por eso lo principal debe ser el análisis de las cifras, porque el valor es lo de menos. Valor, ese es el segundo paso que voy a generar. Organización y preparativos, ahí no hay nada que hacer. Estudios, investigaciones, contribuciones, entrenamiento, que es capacitación, ferias, publicidad, concursos, todo va al gasto. Hablemos de la publicidad, que es un rubro delicado. La publicidad puede ser uno de los valores más impactantes que podemos tener. Está totalmente ratificado, verificado, que la publicidad prácticamente no es igual al valor invertido. No es igual. Hay muchas personas que invierten en publicidad y no logran ningún beneficio. Hay otros que invierten poca publicidad y obtienen buenos beneficios.
Hay otros que ni siquiera invierten en publicidad y obtienen beneficios. Por ese motivo, la publicidad se lleva directamente al gasto. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener este espacio. Ay, mira. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, Sí, profe, sí, señor. señor. Sí, acá vamos a terminar, decíamos en patrimonio y listo. Me Vamos a dicen, hablar de Bueno. patrimonio. El patrimonio también se afecta. El patrimonio... ¿está bien el sonido? Sí, señor. Puede haber parte del patrimonio que realmente es pasivo. Observemos el caso de las acciones preferentes, que las tienen las sociedades anónimas y las sociedades simplificadas por acción, o simples por acción. Este tipo de sociedades pueden generar beneficios especiales para los socios. Beneficios donde ellos no corren riesgos, donde la plata es segura, donde incluso se le garantiza la devolución del aporte. Por lo tanto, en ese momento, para efectos de NIF, eso no es patrimonio, sino que es una obligación, es un pasivo. Por ser un pasivo, entonces vamos a tener en cuenta que si yo tengo unas acciones que las tengo registradas como capital, entonces las reclasifico a pasivos de socios. ¿Por qué? Porque si yo le tengo garantizado eso, entonces realmente no es patrimonio, porque el patrimonio es algo residual. Cuando estoy diciendo que es algo residual, significa que estoy corriendo un riesgo. Entonces, como en este caso el riesgo es nulo, entonces tendríamos ese efecto. Ahora, puede ser que está corriendo riesgo, pero el efecto son los dividendos. Entonces, los dividendos realmente son un mecanismo de financiación, realmente no son dividendos. Si yo le garantizo a un socio que su dividendo va a ser un X valor o un X porcentaje de lo que está aportando, realmente lo que tengo es una obligación por intereses, por financiación, más no un dividendo. Porque si está garantizado, ¿qué significa? Que gane o pierda, yo tengo que pagar ese dinero. Entonces, ese tipo de instrumento se puede volver un instrumento financiero compuesto, porque tiene un componente de capital, donde corre riesgo, y un componente de pasivo, que en este caso son los dividendos. Entonces, ahí pueden ver ustedes que a pesar de que no existe mucha literatura en ese tema, en NIF-Pymes van a encontrar en la sección 22 varios tipos de estos ejemplos que nos permiten dilucidar un poquito más amplio el tema de la parte de pasivos. También tendré que eliminar los ajustes por inflación que hay en el patrimonio, que se encuentran en la cuenta 34 y lo tengo que eliminar. Y lo elimino también con la misma cuenta de ajuste por primera vez. También está al revés. Corrijan esta situación. Yo sí lo veía al contrario y ya al final como que ya estaba cansado haciendo esto. Entonces...
Allí. Eso sí. Corrijan también ese último pedido, porque lo que hago es cancelar la revalorización del patrimonio, débito, estaba crédito, la castigo y la llevo contra las ajustes por primera vez. Muy bien, entonces, terminado este proceso de aquí del patrimonio, solo me queda pendiente el tema que es muy sensible, el de cooperativas. Y lo voy a manifestar de la manera más constructiva posible. Algunas cooperativas han dicho, fondos mutuos de inversión, han dicho que las NIF acabaron con ellas. Y acaban con ellas porque dicen que los aportes de los asociados, según NIF, son pasivos y no patrimonio. De eso también tenemos varios videos para ustedes en YouTube que pueden ampliar este tema, pero no quiero pasarlo desapercibido sobre el efectos en el patrimonio. Resulta que observen la característica de los aportes de los socios. Y no quiero que entremos en discusiones que son innecesarias. Veámoslo desde el ámbito financiero, no lo veamos desde el propósito social que quiere la cooperativa, etcétera, etcétera. Eso no viene al caso. Un afiliado, un asociado a una cooperativa, le entrega unos dineros periódicamente, mensualmente, lo que sea. El día que ese asociado quiera retirarse de la cooperativa automáticamente tiene que devolverle la totalidad de sus aportes. Obviamente hay unas condiciones diciéndole primero paga todo lo que debe, después le devuelvo, no le permito cruzar. Eso son más tramitología que es. Analicemos eso, de que si la persona se va yo le garantizo la devolución. Entonces yo no tengo, la persona no ha hecho un aporte, lo que ha hecho es prestarle una plata a la empresa. Analícelo bien financieramente. Señores cooperativas, mírenlo bien. Las cooperativas, los asociados le prestan la plata a la cooperativa, no lo aportan, porque el asociado no está corriendo riesgos. Solo corre riesgos normalmente cuando el mal manejo de la cooperativa hace que se quiebre la cooperativa y entonces en ese momento se pierda los aportes. Pero de manera habitual, fondos mutuos de inversión, cooperativas, pues lo que han hecho sus asociados, sus miembros, es prestarle una plata. Vale la pena que eso lo analicen, no con la emotividad del cooperativismo, sino con la racionalidad de lo financiero. Se van a dar cuenta que es un préstamo ahí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, precisamente allí, en ese punto, es donde hay que sentarse a evaluar algunas alternativas. No sé si recompra de aportes, reventa de aportes, etcétera, etcétera. No sé cómo podrían manejar sin que eso vaya en contra de la legislación cooperativa. Pero esa es la realidad, realmente ahí no hay patrimonio, sino que hay pasivo. Eso hay mucha literatura escrita con relación a ese tema y de ahí pueden ustedes nutrirse. Este mensaje va dirigido a los miembros de cooperativas para que profundicen sobre el tema, que realmente es un campo muy específico y muy impactante, ¿no? En Colombia hemos tenido pésimas experiencias con el cooperativismo, así como hemos tenido muy buenas, también hemos tenido muy pésimas. Por lo tanto, entonces, vamos a tener en cuenta ese ámbito. Vamos entonces a tener en cuenta que cada uno de nosotros, quiero explicar, aprovechando estos minutos de ventaja que me quedan, es, número uno, quisiera, si hay alguna pregunta representativa que tengamos en este momento. Vamos a ver, hay algunas preguntas, voy a dedicarle un tiempo a las preguntas y nuevamente me regreso a lo que son
el tema de vamos a ver. Nos preguntan, miren, cosas que teníamos en pasivos. ¿Cómo se manejan los ingresos recibidos por anticipado? Pues no tiene ningún efecto. Los pueden seguir trabajando como siempre los han manejado. No hay ningún cambio en ese sentido. De eso sí no tiene nada, porque un ingreso recibido por anticipado es básicamente eso. Lo mismo que un gasto prepagado. Se puede considerar activo, entonces un ingreso recibido por anticipado se puede considerar un pasivo. Y no tendría eso ningún distanciamiento. Lo de las multas. En las multas, efectivamente, no es una provisión, sino que es un pasivo real. Tiene toda la razón. Sino que me acordé de multas, litigios, es porque así figura la cuenta en el 2649, en el 2650, perdón. Pero las multas y los intereses, lógicamente, no son incertidumbres, son un hecho cierto. Desde el mismo momento en que yo no pago una obligación, tengo eso no hay nada que hacer, tengo que pagar. ¿De acuerdo? Podrían volverse incertidumbre, como en el caso que ahora tenemos de la ley 1607, donde hay una amnistía de por medio. Entonces, en ese momento podría ser un hecho incierto. Por lo tanto, vale la pena allí y ahí se podría generar de pronto otro tipo de situación. Pero efectivamente, sí, claro, tienen toda la razón, no es un efecto en ese sentido. Para el grupo 1, recuerden, grupo 1, arrancan el 1 de enero del 2014, 31 de diciembre del 2013. Para el grupo 3, la misma fecha, las microempresas, diciembre 31 del 2013, 1 de enero del 2014. Para grupo 2, se pospone un año. A mí me da miedo cuando yo digo la palabra se pospone un año, porque la gente se relaja y se pospone el problema un año. No aprovecha la oportunidad de que tiene más tiempo y pospone un año. Ojalá las personas que vamos a aplicar grupo 2 tengamos la conciencia de que el tiempo es muy breve y ojalá pudiéramos iniciar en el menor tiempo posible, porque hay mucho tema para ahondar. O sea, tenemos muchas situaciones para analizar. Por lo tanto, vale la pena de que ustedes tengan el mayor énfasis, porque muchos no tienen la posibilidad de colocar una persona paralelamente al puesto de trabajo, sino que le toca seguir en su día a día y sacar campitos para poder estudiar. Por lo tanto, el tiempo se reduce y no podemos hablar ni de un año, sino cuando unimos los poquitos tiempos libres que nos quedan, el tiempo es muy breve. Entonces no se confíen con lo de las fechas. Los del grupo 1 y grupo 3 no tienen alternativa, ya arrancaron. Y ellos nunca contaron con que en diciembre salía una reforma tributaria tan complicada y entonces, claro, bajaron la guardia el año pasado y ahí tuvieron inconvenientes. Esta pregunta de causal de disolución me parece interesante. Vamos a ver. Al reclasificar la propiedad, planta y equipo, los diferidos y reconocer pasivos, algunas empresas pueden quedar en causal de disolución. Bueno, primero, en NIF no se maneja causal de disolución. Eso no existe. 2, a mí me parece muy prudente la causal de disolución establecida por el Código del Comercio. ¿Por qué? Porque la causal de disolución es una manera de que la empresa reaccione. Si a mí hay un indicador financiero que me está diciendo
que mi patrimonio se reduce en más de un 50%, caray, creo que hay que prestarle atención. Y pienso que eso es importante, porque no es el hecho de la causal técnica de disolución, sino que realmente la empresa tiene unos graves problemas económicos y que hay que mirar. De allí pueden salir alternativas. Bueno, capitalicemos la empresa, consigamos nuevos socios, vendamos la empresa. Todo eso podría hacerse. O sea que no es tan débil el hecho que haya una causal de disolución. A mí me parece que en Colombia hemos sido muy prudentes y me parece ese punto que nunca se debería quitar. Emito una opinión personal, porque eso protege a los proveedores. Usted se imagina que yo le venda una mercancía y alguien entre en causal de disolución y siga tranquilamente y yo diga, bueno, y si yo le sigo vendiendo, ¿y será que me va a pagar? Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Luego podemos ver únicamente por un requerimiento legal del Código del Comercio y dejarlo solamente allí. Hay que ver el efecto financiero de lo que implica una causal de disolución. Me parece excelente pregunta en ese sentido. Dice... Nos habla de un tendido de llantas para tractomulas, que antes las llevaba al diferido. Para poderlas llevar al activo, un tendido de llantas, como dice allí, tendría que durar más de un año. No se les olvide que la definición de propiedad, planta y equipo es un bien que me va a durar a mí más de un periodo. Por lo tanto, si un tendido de llantas arranca en marzo y ya en noviembre se ha acabado, pues bueno, durante el año yo podría hacer un diferido y creo que no estaríamos cometiendo ningún exabrupto, porque está dentro del periodo. Pero que pase de un año a otro, eso sí no se consideraría un tema de diferido. Sería directamente un gasto. Si no va a durar más de un año, se llevaría al gasto. Por eso hay que tener en cuenta. Por eso es que yo no puedo ser genérico en mis afirmaciones. Recuerden que si puede ser que para unas personas un tendido de llantas le dure 4 o 5 años y para una empresa, una tractomula, le dure 6 meses o a un avión 2 meses, yo no sé. Entonces, eso uno tiene que ser mesurado en los análisis y no tener todo bajo la misma perspectiva, sino que hay que analizar y ponderar cada decisión de acuerdo a la realidad económica en que está embebido. Bueno, parece que hay un conjunto de preguntas y más bien, dado el tiempo que nos hacen falta un poco menos de 30 minutos, me han pedido más bien que resuelva inquietudes frente a lo que tenemos. Permítanme un minuto, yo voy cargando otras preguntas. Obligaciones bancarias, excelente. ¿Qué pasa con las obligaciones bancarias? Pues no debería pasar nada. Porque una obligación bancaria creo que está más que conocida que es un instrumento financiero. Una obligación bancaria es un instrumento financiero. Yo debo, pago un interés y asunto arreglado. Posiblemente podría llegar a cambiar única y exclusivamente si para obtener esa obligación bancaria yo tuve sobrecostos. Solo en ese eventual hecho podría llegar a ocurrir esto. De resto, no le veo mayores impactos en ese campo. Entonces vamos a ver si de pronto vamos a manejar, a hacerle algún cambio o no hacerle ningún cambio. Veamos otra. Vamos a ver. Se están revisando modificaciones al Código del Comercio.
Esas modificaciones al Código del Comercio definitivamente, bueno, puede ser que sí sean viables. Yo personalmente reitero, considero lo más sano dejar esa condición de causal de disolución en protección a los proveedores, protegiendo a los proveedores. Tal vez en algunas excepciones que habría que analizar podría permitir, pero de cualquier manera no me parece malo el hecho de dejar esa norma vigente y creo que sería muy cautelosa mantenerla. Ingresos recibidos por anticipado, bastantes personas preguntaron de esto, bueno, ya hablamos, ya decimos que ahí no hay ningún cambio. Esta pregunta excelente, me gustaría contestarla. Dice, ¿cómo salva uno como contador la responsabilidad con empresas que se reúnen a ajustar a NIF porque el patrimonio queda negativo? Ese es excelente, excelente, me parece muy bien. Recuerden que los contadores tenemos lo que se llama la certificación. El problema de eso viene el puesto. La herramienta existe. Tú podrías emitir la certificación de estados financieros con salvedad. La podrías emitir con salvedad. Entonces, como la emites con salvedad, podrías dejar tu responsabilidad, digamos, salvaguardada. Si tú afirmas que todo está bien y tienes un documento interno que dice que está mal, no estás salvando tu responsabilidad. Esa es una solicitud que al menos un grupo de personas le hicimos al Consejo Técnico diciéndole que el contador no tiene herramientas legales porque tiene una coerción, está presionado, digamos, porque está en juego su cargo por efectos de ese punto. Eso mismo habría que preguntárselo a los revisores fiscales, porque hay revisores fiscales que firman a sabiendas de que hay problemas. Entonces, por lo tanto, vale la pena, yo creo que ahí se debería dar una discusión al interior de la comunidad contable para proteger al contador, porque definitivamente no hay ninguna herramienta, porque si tú ejecutas las herramientas que hay, pierdes tu cargo. O sea, si yo emito un informe con salvedad, como revisor fiscal, lo más seguro es que le digan a uno, usted no va más, ¿no? Y si es como contador, pues queda despedido. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna manera en que uno pueda cubrirse en ese sentido, ¿no? O que haya algún tipo de indemnización o lo que sea. Ese tipo de cosas no las hay. Una pregunta, pero me deja como en duda, y es bien interesante. Dice, ¿cómo se contabiliza una sanción del Ministerio de la Protección Social, ¿no?, por un accidente laboral con una persona que falleció? Y dice a bordo, pareciera que fuera una embarcación, de 300 millones. Bueno, en este momento no me interesa el valor. El problema es qué ocurriría. Bueno, voy a tener que hacer unos supuestos para contestar una pregunta que me parece interesante. En primera instancia, un riesgo laboral podría ser una contingencia. En primera instancia. ¿Qué significa una contingencia? Significa que existe la posibilidad de que en algún momento el ministerio me sancione porque yo tengo una debilidad en la contratación o en el despido de trabajadores. Cuando por algún motivo yo ya he sido objeto de una sanción, pues lógicamente pues ya la sanción es un hecho. Pero el problema es lo que se deriva de esa sanción, porque lo que se deriva de esa sanción es que posiblemente esa persona que falleció, si me toca pensionarla a mí, me genera un pasivo. Si yo la tenía asegurada, pues le traslado ese pasivo precisamente a un tercero, que puede ser o el fondo de pensiones o la ARP, dependiendo de la situación. Allí, en ese efecto, el apoyo del abogado laboral que esté tramitando este tema es el que nos ayudará a nosotros a clarificar si de pronto es la sanción, si hay la posibilidad de la sanción, hago una contingencia. Si ya la sanción me la aplicaron, pues es un pasivo real, ahí no tengo nada. A menos que haya un fallo en primera instancia y yo pueda replicar eso,
podría ser una provisión y después un pasivo real. Y por último, si yo, por ejemplo, de esa operación se deriva otro tipo de situaciones, pues claro que tengo. Pongamos otro caso adicional igual a eso, porque la parte laboral puede generar muchísimas provisiones y contingencias. Suponte que tú tienes varias oficinas y en la oficina A te sancionaron y te condenaron y tienes el mismo problema en las demás oficinas. Esas demás oficinas se vuelven una contingencia porque no ha ocurrido el hecho, pero hay la posibilidad de que ocurra. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se llama contingencia. Fíjese, repito, tengo un caso en una oficina, fui condenado y me tocó pagar, pero me condenaron en esa oficina. En las otras oficinas o sucursales no me han condenado. Por lo tanto, se genera una contingencia porque este mismo hecho económico me lo pueden hacer para las demás oficinas y ahí se generaría una contingencia. No afecta contablemente, no tiene efectos en los resultados, pero sí tiene efectos en las revelaciones porque habría que informar. Ventajas de informarlo, que digo que hay la posibilidad, ¿no?, de que eso, pero también de que no ha ocurrido, ¿no? Eso tendría. Una empresa tiene bienes inmuebles como inventario, por cuanto su actividad es comprar y vender y arrendar. ¿Qué tiene? Me imagino que ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, excelente pregunta, para no confundir con propiedades de inversión. Si yo soy una inmobiliaria y tengo bienes propios y los arriendo, ¿no? Eso es propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Mi objeto social es arrendar. Propiedades de inversión es cuando yo soy una empresa de servicios, una fábrica, una comercializadora y complementariamente arriendo parte de mis bienes. Eso es otra cosa. Allí sí se genera una propiedad de inversión. Pero si mi actividad, mi objeto social es arrendar bienes, es propiedad, planta y equipo. Si compro y vendo bienes, ¿es un inventario? Claro que sí, es un inventario sin ningún problema. Me parece muy válida, muy pertinente y no sé si eso es lo que querían preguntar, pero ahí no habría que hacer ninguna reclasificación. Estaría correctamente hecho lo que estamos haciendo actualmente. Garantías bancarias. No sé si se estará refiriendo a pignoraciones, hipotecas. Si es ese tipo de situaciones, eso no tiene registro contable, sino que tiene revelaciones. Si yo tengo un activo y lo di en garantía para que me pudieran otorgar un crédito, lo único que tengo que hacer es informar que ese bien está dado en garantía. No tengo que hacer ningún registro contable. Entonces, si es eso lo que me están preguntando, esa sería pues la respuesta al teléfono. El cálculo actuarial. El cálculo actuarial no tiene cambios en el registro contable, ni en NIF, ni en 2649. Es un valor, es un pasivo. El cálculo actuarial simplemente es un valor de un dinero que yo hacia el futuro voy a tener que responder, porque cálculo actuarial es lo que actualmente yo tengo comprometido con unas personas. Por lo tanto, esa es una estimación, porque no es un pasivo real. El cálculo actuarial es una estimación que se determina, lo hacen normalmente matemáticos, estadísticos, teniendo en cuenta variables como expectativas de vida, ¿no? La probabilidad de muerte. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, la misma morbilidad, el tema de las enfermedades, y todo eso conlleva a que uno tenga que analizar bajo unos indicadores cuánto tiempo tendrá que comprometerse de pagarle a una persona. Repito, mucho ojo con el tema de pensiones por causa de pensión sanción. Algunos creen que la ley
la legislación laboral abolió, la ley 50 del año 90 abolió la pensión sanción y no es así. Hay características donde todavía se puede seguir haciendo, ¿no? Ojo con la contratación de pensionados jóvenes. Últimamente me he encontrado pensionados con 45 años de edad y pueden trabajar 15, 20 años más y de pronto se puede generar una pensión sanción. Mucho ojo, la mayoría de empresas que están haciendo que cotice nuevamente absolutamente todo. El hecho que esté pensionado no lo exime, sino que a los pensionados no les gusta volver a cotizar. Pero la empresa debería, digamos, ser precavida en eso y si no se pensiona, pues que le devuelvan el dinero, pero no lo dejemos como riesgo laboral para evitar cualquier problema. Bueno, eso lo podría ampliar mucho más el doctor Coral, me disculpan, es un tema que conozco un poquito de cerca, pero obviamente no soy el experto y el doctor Coral nos podría ilustrar mucho mejor sobre este tema. El cálculo actuarial, otra pregunta, que si requiere estándares internacionales. No, el cálculo actuarial es un tema matemático, no está estipulado en las NIF, simplemente que las NIF dicen que hay que determinar el valor de las pensiones futuras de jubilación, eso es todo, ¿de acuerdo? Entonces, ese tema sí es importante en ese sentido. Las captaciones, por ejemplo, en el caso de una cooperativa financiera, pues las captaciones no tienen ningún problema siempre y cuando las captaciones sean recaudar un dinero y pagar un intereses por los dineros, como el caso de unos CDTs o cifras similares, no tendría ningún efecto en ese sentido, si es a eso a lo que se están refiriendo. Veamos otras más acá. Hay muchos contadores que han aprovechado el chat para vender sus conocimientos y vender asesorías. Muy bien, bueno, aquí encontraron una opción de mercado bastante interesante, ¿no? Eso está bien, ahí pueden mirar a ver qué otras personas pueden tener. Ahí estoy revisando algunas circunstancias de esas. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública tiene una página web donde tiene elementos y donde están discutiéndose cosas. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta esas situaciones para los temas que estamos manejando, ¿no? Esto ya estaba. Las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro nos dicen con mucha frecuencia, ahora que la veo, nos dicen, ¿y por qué tienen que aplicar NIF? ¿No? Una entidad sin ánimo de lucro, una congregación religiosa, todo ese tipo de cosas. Mire, el direccionamiento técnico del Consejo, el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública dejó muy claro ese tema. Lo único que le pidió a las entidades es, si usted se mete en el grupo 2 o en el grupo, usted se clasifique si pertenece al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3. No muchas pertenecen al grupo 1, internacionalmente no pertenecen al grupo 1, porque normalmente estas entidades ni cotizan en bolsa ni aplican NIF plenas. Entonces normalmente están NIF pymes y microempresas. Es lo que normalmente ocurre. Yo he hablado con varias congregaciones religiosas y ninguna de ellas ha contemplado el tema de NIF plenas. ¿Por qué? Porque es que no cumplen con ninguna de las características, ni internacionalmente ni localmente. Y he hablado con unas muy buenas entidades de carácter religioso. Ahora, algunas están pensando voluntariamente acogerse a NIF plenas. Bueno, es otra cosa. Si vamos a hablar de en dónde me enmarco,
podría utilizar NIF-Pymes y no habría ningún problema, o microempresas y no habría ningún problema. Pero si quiere aplicar NIF-Plenas, lo puede hacer perfectamente. Por lo tanto, eso es una decisión también estratégica de la entidad, a ver si quiere eso. Personalmente no creo que el hecho de que estén NIF-Pymes o NIF-Plenas le agregue algún valor adicional. Me parece a mí bastante formas ambas son muy respetables y creo que los estándares son muy similares para elegir uno u otro. Excelente pregunta. Distribución de utilidades bajo NIF. ¿Qué pasa? No pasa nada. La distribución de utilidades sigue siendo igual. Yo obtengo una utilidad, la distribuyo, me acogeré a los beneficios tributarios de porción corriente, porción no corriente. Lo único que debo tener en cuenta es que el hecho de que yo maneje una información financiera, puedo llegar a tener unas utilidades distintas a las utilidades normales que venía teniendo. Por lo tanto, vale la pena evaluar si distribuyo todo o genero reservas o compro acciones de mi misma empresa. Creo que vale la pena, basado en eso, creo que sí, eso ya es un tema un poquito más avanzado, donde las personas ya tendrán que evaluar definitivamente si continúan, si distribuyen todo o si de pronto dicen, bueno, distribuimos esta parte y esta otra parte la capitalizamos, que me parece que es la mejor medida más conservadora para hacer crecer las empresas. Yo creo que allí vale la pena profundizar un poco el tema. Pero la parte mecánica de distribuir utilidades no tiene ningún cambio. Eso no tiene ningún aspecto para cambiar. Bueno, lo de los requisitos para el grupo 1, grupo 2, grupo 3, pues ya lo hemos dicho, tenemos editoriales, sí me gustaría que lo consultaran y le den una lectura. Si por algún motivo, después de esa lectura de los distintos editoriales que tenemos en el portal de actualícese.com y aún así les queda duda, con mucho gusto. Si quieren plantearlo con un caso específico, miren, mi empresa tiene esto, pertenezco al grupo, con mucho gusto le recibimos la inquietud. No hay ningún inconveniente en eso. Nos hablan de que la supersociedades es la que vigila la causal de disolución. No solamente ellos, sino que también las distintas superintendencias. Bueno, si no lo quieren aplicar, pues está la opción, ¿de acuerdo? Está en la opción y eso debería incluso llegar a nacer de la propia motivación de la empresa. Por lo tanto, ahí no habría una distinción en ese tema. Ya estamos llegando al final. ¿Cómo la clasifico si es micro o pyme? Creo que es la última. Ya también el cansancio ya empieza a hacer mella de todo el día haciendo esto y respondo esto de la siguiente manera. Una microempresa, para no darle muchas vueltas, es toda entidad con lucro o sin lucro que tiene menos de estamos hablando menos de alrededor de 300 billones de pesos menos. Son como 294 millones, algo así. Menos de 500 salarios mínimos. Eso es una micro. Las que están por encima son las pymes. En Colombia le hemos creado un estrato social a algunas empresas y las hemos clasificado como grandes. A nivel internacional, solo son grandes empresas las que están o cotizan en la bolsa de valores. Como cotizan en la bolsa de valores, entonces pues obviamente pues son grandes. Las que no cotizan en la bolsa de valores son pymes. En Colombia hemos creado que las empresas grandes son las que tienen más de 30.000 salarios mínimos, ¿no? Y las que tienen menos de 30.000 salarios mínimos, que son como 17.000 millones, son pymes. O sea, las que tienen menos de 30.000 salarios mínimos de activos y más de 500 salarios mínimos de activos. Esa es la clasificación. Nos han prometido que van a cambiar esa estructuración y hasta la fecha no ha ocurrido nada. ¿De acuerdo? Bueno.
Bueno, me disculpan estos últimos 10 minutos, simplemente voy a terminar y a cerrar nuestro evento agradeciéndoles a todos ustedes la participación en este evento. Vuelvan a revisar este video, vuélvanlo a verificar. Tenemos el espacio de estándares internacionales que lo tenemos, ya vamos a cumplir 3 años con él, donde Actualícese ha creído en este espacio y le ha apuntado porque sabe que este espacio es importante para toda la comunidad, no solamente colombiana, sino de carácter latinoamericano. Esto, créanme ustedes, que el brinco a los estándares internacionales es una proyección internacional especialmente para Latinoamérica. Si ya tienes la posibilidad de ampliar otras esferas, pues mucho mejor. No me resta sino agradecerles a todos ustedes, agradecerle a Actualícese que me haya permitido compartir con ustedes, que tenganlo por seguro que esto no es lo único que hay que mirar, que vamos a estudiar cómo hacer un taller numérico, si eso nos rebaja un poco la preocupación de qué es lo que hay que hacer, pues lo hacemos, no hay ningún problema. Y también para efectos del impuesto diferido, que quiero que evaluemos un poco y de pronto hacemos un doble taller. Para mí 8 horas es apenas preciso para explicar impuesto diferido. Me parece que es un tema muy delicado y que uno tiene que analizarlo de manera sosegada y despacio. A todos ustedes, muchísimas gracias. Al equipo que está detrás de cámaras, que ustedes no lo ven,